también ya iniciando nuestra semana final del curso. No se preocupen que Miss Elizabeth nos va a poder seguir dando indicaciones al final de nuestra sesión y vamos a arrancar rápidamente con nuestra sesión del día de hoy porque tenemos pendientes por ahí unos temitas que nos quedaron y hoy día tenemos que arrancar con lo que va a ser, me parece que legislación laboral. Y vamos a arrancar, ya habíamos visto todo lo que era el proceso de selección y estuvimos viendo lo que era desde la elaboración del perfil de puesto, el reclutamiento de nuestros candidatos y ahora vamos a ver la selección de personal. Para hacer un poquito de memoria, habíamos hablado que el perfil de puesto era un documento que iba a contener dos tipos de información, podríamos decir muy importante. Uno que iba a ser toda la descripción del puesto, funciones, horarios, todo ello, y otro que iba a ser la descripción de la persona, habilidades, competencias, experiencias, conocimientos que tiene que tener la persona que iba a ocupar ese perfil de puesto. Después hablamos de los tipos de reclutamiento. Hablamos del reclutamiento interno, el reclutamiento externo y el reclutamiento mixto. Que el reclutamiento interno es cuando mis candidatos son dentro de mi empresa o los consigo dentro o a través de mi empresa. Y el reclutamiento externo cuando mis candidatos son ajenos, es decir, externos de mi organización. Y ahora vamos a ver lo que es el proceso de selección de personal. Y es que para allá, en esta parte, ya tenemos candidatos, pero como habíamos dicho, este proceso es un concurso donde al final solo puede haber un ganador, ¿no? Para el puesto de trabajo. Entonces tenemos que hacer pasar diferentes procesos, diferentes fases, ¿no? Empezando por la primera fase, que es la del descarte de CVs, porque hasta ese momento yo, de mis candidatos, tengo que solicitar los CVs, todos los currículum. Disculpe, en la pantalla no se está observando. Puede volver a compartir, por Voy a favor. dejar de compartir, voy a volver a compartir. A ver, supuestamente para mí sí está, pero no, nuevamente vamos a compartir. A ver, a ver. Ya está cargando, listo, ahora sí ya la van a poder visualizar. Listo, muchas gracias. Muy bien, entonces estábamos hablando de los procesos, ¿no? Del descarte de CVs, porque todos mis candidatos se van a postular a mi puesto de trabajo con su hoja de vida, ¿ok? O con los currículos vitae. Pero, no todos necesariamente me van a cumplir con los requisitos que estoy pidiendo. Es ahí donde tengo que agarrar mi perfil de puesto y los currículos de mis candidatos y empezar a descartar, ¿no? Porque ¿cuál es la mentalidad muchas veces del candidato? El candidato puede ver la convocatoria y dice, de repente estoy buscando un abogado que esté colegiado y el candidato es un abogado que no está colegiado. Entonces, ¿cuál es el pensamiento del candidato? Sobre todo cuando hacemos reclutamientos externos. El pensamiento es, no cumplo con este requisito, pero igual, por si acaso me postulo, o no sé esta función, o no puedo hacer esta función, o no estoy de acuerdo con el salario, pero igual, por si acaso me postulo. Entonces, para esos candidatos que se han postulado sin cumplir los requisitos básicos, les llega la primera etapa que es de descarte, ¿no? Donde sin previa comunicación o algo, simplemente sus currículos quedan descartados de este proceso. Después de esa etapa de descarte, yo puedo empezar a aplicar diversas técnicas de preselección para estos candidatos. La técnica, una de las técnicas más importantes, es las pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas en una organización para preseleccionar a sus candidatos es muy importante porque las pruebas me van a ayudar a medir habilidades, competencias que puedan tener, a medir también los rasgos de la personalidad, ¿ok? Es muy importante que yo aplique estas porque también no solamente estoy contratando a la persona que va a ejercer determinada función, sino que estoy contratando a la persona que va a ingresar a mi centro laboral, que va a convivir con mis demás trabajadores, que va, que se va a unir al clima organizacional que puede tener mi empresa. Entonces, yo tengo también que ver si los rasgos psicológicos que muestra esta prueba
va a ser una persona que se va a poder adaptar al clima, a la cultura que yo actualmente tengo. De repente el clima laboral en mi organización es bueno, de repente es muy compenetrado, muy unido, hay mucha cohesión, mucha conexión y es bueno. Y de repente, por hacer ingresar a un candidato que tiene experiencia, que tiene conocimiento, pero que su personalidad de repente es un poco más bélica o le gusta un poquito más ir por conflictos y esas partes, de repente, entonces, por ahí puede ingresar a arruinar mi clima laboral, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado con ello, ¿ok? Tengo que tener cuidado para al momento en el que no solo tengo que evaluar que entre la persona más capacitada, sino que también que entre la persona que se adapte a mi organización. Y hay diferentes tipos de pruebas psicológicas que se pueden aplicar. Actualmente, ¿no? No es correcto hablar de modas en la psicología, pero podríamos decir, ¿no? Que está muy de moda, entre comillas, aplicar lo que son los test psicométricos, que nos ayudan a medir habilidades. Los test psicométricos en realidad hasta pareciesen que fuesen evaluaciones de razonamiento verbal, razonamiento matemático, quien los aplica, pero en realidad son evaluaciones para medir habilidades y competencias de los trabajadores. También podemos aplicar habilidades, pruebas de personalidad, todo ello. Para esta parte de todo el proceso en realidad lo puede hacer un profesional administrativo, una persona que tenga nociones básicas. Pero para esta parte del proceso de las pruebas psicológicas, sí o sí vamos a requerir el apoyo del psicólogo, porque él es la única persona que nos va a poder ayudar a tener una interpretación correcta o una interpretación correcta sobre este examen que vamos a aplicar. Otro tipo de prueba también que podemos aplicar o de técnica de preselección de mis candidatos que también es necesaria es la prueba de conocimiento. Y es que en las pruebas de conocimientos, mi candidato en su currículum me puede decir muchas cosas, ¿no? Como que domina, como que domina ciertos conocimientos, como que domina de repente la legislación, todo ello. Pero todo eso me puede decir de palabra. ¿Qué me certifica a mí que efectivamente sí domine lo que está diciendo o sí sepa de lo que habla? En realidad, nada me certifica eso, ¿no? Ni en su CV, ni los certificados que pueda mostrar, nada. Entonces, y ahí es el error en el que muchas personas caen, en el que muchas empresas caen, en el que simplemente se confían de la palabra del candidato y una vez que el candidato ya es seleccionado e ingresa a laborar y no domina las funciones, ahí empiezan los problemas. Entonces, para eso también es necesario aplicar una prueba de conocimientos elaborada por la misma empresa, donde se contengan las preguntas básicas que debe dominar para poder ejercer el puesto y de acuerdo a ello poder considerar si es que pasa o no pasa a una siguiente etapa. Ok, ya tenemos hasta ahí dos pruebas, ¿no? Mi candidato pasa su prueba psicológica, pasa su prueba pasa su prueba de conocimientos y ahora vamos a ver también otra técnica que se aplica que no es obligatoria para todas las empresas ni para todos los puestos de trabajo, ¿ok? De hecho, esta prueba va a ser obligatoria para los puestos de trabajo que generen riesgo o que sean trabajos de riesgo constante, que es la prueba médica de preselección. Ok, estos no son los exámenes médicos ocupacionales. Esta es la prueba médica de preselección que vamos a aplicar a los trabajadores que postulan a un puesto de trabajo o que postulan a un puesto de trabajo que vaya a involucrar riesgo o sobreesfuerzo físico, ¿no? Por ejemplo, quiero contratar trabajadores para construcción civil. Ellos tendrán que pasar primero una prueba médica. ¿Para qué? Para ver si su estado de salud es óptimo para poder ejercer determinada función, en este caso una función de fuerza, ¿no? Imagínense ustedes en el que si es que yo quiero contratar una persona para construcción civil, para cargas pesadas, todo ello, y al momento en el que pase un trabajador un examen médico,
o a un candidato, el examen médico, me salgan de repente lesiones serias en su columna. Si es que ese fuese el caso, yo no podría contratar al trabajador, y no porque el trabajador de repente no vaya a resultar eficiente o algo, sino porque no podría poner en riesgo la integridad de ese trabajador al contratarlo a un trabajo que su salud física no está, que su salud física no está preparada o no está en la posición de poder ejercer esas funciones. Sería perjudicar más al candidato en vez de beneficiarlo con el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, pero estas pruebas médicas solamente van a tener determinación, ¿ok? Determinación de si el candidato pasa o no pasa a una siguiente etapa, siempre y cuando su estado de salud sea determinante para la realización de funciones, ¿no? De repente yo tengo un puesto de secretaria ejecutiva en una empresa. Entonces, su estado de salud no va a ser determinante para que ella pueda o no pueda realizar sus funciones, porque al final todos estamos enfermos de algo, ¿no? Pero sin embargo, un trabajador que de repente va a subir a minería o va a hacer trabajos de construcción civil o va a hacer trabajos de transportes, ahí sí tendría que ver detalladamente el estado de salud. Para eso, colegas, yo les hago una pregunta. Imaginémonos que hay un puesto de trabajo como obrero en una minera. Ya, obrero en una minera que está a 4.500 metros, que por lo que las mineras del sur, por ejemplo, la mayoría están en altura, ¿no? Entonces, 4.500 metros sobre el nivel del mar, y un candidato con VIH positivo se quiere postular a ese puesto. El candidato pasa su examen médico y por la situación de salud que tiene de VIH positivo, se le niega el trabajo para que pueda trabajar como obrero en esa minera. ¿Ustedes creen que sería discriminación o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, nuevamente les repito el caso. Por ahí me han dicho que no se escucha. A ver si me confirman, por favor, si se escucha, y les repito el caso. Es un puesto de trabajo allá por ahí algunos me escuchan, otros no. Ya está, a ver, vamos a ver. Es un puesto de trabajo, ¿ok? De obrero de una minera que está en altura. Y un candidato con VIH positivo se postula y al momento de pasar su examen médico le niegan el trabajo por su estado de salud. ¿Creen que sea discriminación o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, los leo. A ver, no, no, por ahí nos dicen. A ver, vamos, somos hartos en sala. Vamos, somos más de 50 personas en sala. A ver, ¿qué opinan? ¿Sería o no sería discriminación? Por ahí nos dicen que sí, algunos dicen que no. No es discriminación. Claro que no, colegas, no es discriminación. ¿Por qué? Porque por el contrario, ¿no? Si es que yo a ese trabajador que tiene una enfermedad autoinmune, es decir, que sus defensas son muy bajas, lo mando a trabajar a una minera donde donde ya de por sí las mineras son un poco, las condiciones de trabajo son extremas, el clima es variable, todo ello, estaría exponiendo al trabajador, estaría exponiendo su salud. Por lo tanto, no sería una discriminación. Discriminación podría ser si es que yo quiero un contador que vaya a trabajar en la ciudad y que le rechace el trabajo por ser VIH. Su condición nada tiene que ver con las funciones que él va a desarrollar, ¿no? Entonces, ahí sí sería discriminación. Pero muy bien, como nos dice nuestra colega, ¿no? Al ser o al existir el riesgo de ese trabajo, no podría ejercer, no porque la empresa no le convenga, sino porque él se pondría en riesgo la integridad del trabajador. ¿No? Y después de todas esas técnicas de preselección, también tenemos una técnica muy importante que es la entrevista, que la entrevista la podemos hacer varias veces durante el proceso. No hay ninguna regla que diga que la entrevista solo es al final del proceso, no.
Nosotros podemos arrancar con entrevistas de preselección, podemos arrancar con las entrevistas previas a la aplicación de las pruebas, también lo podemos usar como paso final. La entrevista en realidad no tiene lugar a un determinado momento en el proceso, pero sí se recomienda que esta se aplique ya casi por el final del proceso, es decir, cuando ya estemos ya casi listos para poder seleccionar a la persona. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ya estemos casi cerca de poder seleccionar al candidato, la entrevista nos va a ayudar para aclarar dudas adicionales que podamos tener. ¿Ok? Para eso nos va a ayudar la entrevista. En la entrevista tenemos que hay diferentes tipos de entrevista de trabajo, ¿ok? Hay entrevistas cerradas, entrevistas abiertas, entrevistas semiabiertas. Cuando hablamos de entrevistas cerradas, estamos hablando de entrevistas que únicamente se van a abocar a preguntar y la respuesta del candidato, ¿no? Que son respuestas, que son entrevistas rápidas, entrevistas serias, ¿no? Y también tenemos diferentes modos. La entrevista abierta es una entrevista que no es del todo estructurada, sino que da más como fluya, ¿no? Cuando hablo de entrevista estructurada me refiero a que el entrevistador ya va a tener preparadas las preguntas que le va a hacer al candidato y se va a enfocar en ellas. Cuando hablamos de de entrevista semiabierta, hablamos de que va a haber una estructura de preguntas, pero que estas preguntas se van a poder modificar, cambiar o incluso aumentar o eliminar algunas de acuerdo a cómo vaya fluyendo la conversación. Y la entrevista abierta se da cuando no va a haber una estructura de preguntas, simplemente como quien dice, ¿no? Como fluya. Como vaya fluyendo la conversación, se va desarrollando la entrevista. ¿Cuál es el tipo de entrevista más recomendado para principiantes, podríamos decir, ¿no? Para los que recién van a arrancar sus primeras entrevistas o sus primeros procesos de selección? La entrevista más recomendada es la cerrada. ¿Por qué? Porque la cerrada nos va a enfocar la atención hacia lo que queremos y vamos a obtener eso. ¿No? Ya cuando agarremos un poquito más de experiencia en procesos de selección, ya podemos optar por una entrevista semiabierta, que ya me va a ayudar a desenvolver un poco mejor en la entrevista y también a un mejor desenvolvimiento del candidato. Y ya cuando somos un poquito más expertos, más profesionales o más cancheros, como se diría, para poder elaborar entrevistas, ya recién ahí podemos hacer las entrevistas abiertas, porque las entrevistas abiertas, si es que no tenemos dominio, no tenemos o la suficiente experiencia al aplicarlas, la entrevista abierta va a hacer que de repente nos perdamos en se la repito, Julio, déjeme terminar la idea, por favor. La entrevista abierta va a hacer que de repente un poquito nos podamos perder en la conversación, o que la conversación no vaya por un buen camino y no obtengamos información. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de entrevista? Tenemos las cerradas, las semiabiertas y las entrevistas abiertas. ¿Ok? Por eso, y para hacer entrevistas abiertas tenemos que tener bastante dominio, porque a veces el candidato no aporta, no colabora mucho en las entrevistas, en muchos sentidos, ¿no? A veces tenemos desde los candidatos en el que le preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A ver, háblame un poquito de ti. Yo estudié esta carrera y trabajé en esta empresa. Y dime, ¿por qué quieres trabajar acá? Porque me gusta. Y es como que estamos conversando con una pared, ¿no? Y no fluye. Como también tenemos los candidatos, ¿no? Que le preguntan, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Ah, yo estoy muy bien. Hoy día me levanté, desayuné esto, hice esto, tomé el carro, vine al tráfico. Ah, ya, perfecto. Ahora háblame un poquito sobre ti. Yo vivo con mi mamá, con mi papá, con mi esposo, con mis hijos. Mi mamá es del norte, mi papá es del sur. Mi esposo lo conocí en tal día, tal día, tal día. Tenemos estos dos tipos de candidatos que a veces nos pueden llevar las entrevistas por diversos lados menos a lo que estamos buscando. Entonces, siempre se recomienda empezar, cuando son nuestros primeros procesos, por una entrevista cerrada. ¿Ok? Por una entrevista cerrada donde tengamos nuestras preguntas, las podamos aplicar, siempre también siguiendo una conversación con el trabajador, pero no con el candidato, perdón, pero no desviarnos mucho del propósito de la entrevista, sino mantener esa estructura. Ahora, en la entrevista también
tenemos que procurar no hacer preguntas, por eso digo que la entrevista cerrada es la más correcta para el asistente, por ejemplo, es la más correcta poder aplicarla. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que preparar preguntas, pero estas preguntas a veces que preparamos son un poquito redundantes a la información que ya tengo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de preguntar, a ver, cuéntame, ¿dónde has estudiado? Eso ya no es necesario que yo se lo pregunte al candidato porque ya tengo esa información en su CV. O decirle, y dime, ¿qué idiomas dominas? Tampoco es necesario porque ya tengo ya esa información en su CV. La entrevista debe ser un poquito más retadora, un poquito más como para confirmar lo que yo sé de su CV, pero no que me lo confirme de palabra, sino que me lo confirme con actos, con realidad, ¿no? Supongamos que el puesto de trabajo que yo estoy requiriendo necesita que el personal hable en inglés, ¿ok? Necesita que el personal hable en inglés. Entonces, en su CV, de repente, ya me puso que domina el inglés. Ahora yo le puedo preguntar, ¿usted domina inglés? Sí, sí lo domino. ¿Tendría algún inconveniente si esta entrevista la continuamos en inglés? Y la continuamos en inglés. ¿Por qué? Porque si es algo que yo requiero del candidato, puedo hacerlo para medir si verdaderamente hay el dominio, ¿no? También existen algunas entrevistas por estrés, ¿no? En el que buscan estresar al candidato para ver cómo el candidato reacciona ante situaciones de estrés. ¿No? Yo he visto algunas veces que le dicen, por ejemplo, esa pregunta, ¿no? De decir al candidato, ¿y podemos continuar la entrevista en inglés? Ya le va a generar cierto estrés al candidato y veamos cómo maneja, cómo domina la situación. ¿Ok? Entonces, las entrevistas es muy importante en este proceso porque yo ya voy a poder conocer a detalle a mi candidato. Pero la entrevista es importante, pero no debe ser determinante para ver si contrato o no contrato al trabajador. Por eso recomendamos que la entrevista no sea la parte primordial o la parte decisiva, pero para muchas personas se quedan con la última impresión. Y como por lo general la entrevista ya es el último paso, ¿no? En los procesos de selección, muchas veces nos quedamos con esa impresión. La entrevista debe tener un valor, al igual que lo tiene la prueba psicológica, al igual que lo tiene la prueba de conocimientos. Y al final, el candidato que sacó mayor puntaje en promedio de todas sus pruebas es el que debe ser contratado, no el candidato que tenía menor puntaje que otros, pero me agradó más en la entrevista. No, porque ahí es donde podemos cometer los errores. ¿Ok? Al momento de seleccionar y después ya de la entrevista y de haber pasado todas las técnicas de selección, yo ya he descartado los candidatos que no seguían en el proceso y me he quedado con el candidato ganador, es decir, el candidato que ganó el concurso y está listo para ser mi trabajador. Pero este candidato, para que se vuelva un trabajador, tiene que seguir una transición y esa transición es la contratación, ¿no? ¿Y qué es el contrato de trabajo? Que dicho sea de paso, el contrato de trabajo ahorita lo vamos a tocar de manera muy superficial. ¿Por qué? Porque en nuestra quinta sesión vamos a tocar más a fondo los diferentes contratos de trabajo. Ok, hoy día vamos a tocarlos así, como quien dice, de manera muy, pero muy, muy superficial. Ahora, y veamos, los contratos del contrato de trabajo es un documento legal. Es un documento legal que afianza o establece, o creo que por acá, que afianza o establece o la relación laboral entre el trabajador y el empleador. Hasta antes del contrato todavía es mi candidato. Después de firmar el contrato y subirse a la planilla, ya es mi trabajador. Recuerden, el contrato de trabajo va de la mano con lo que es la planilla. ¿Ok? Una persona que solo firma un contrato conmigo no es todavía mi trabajador hasta que no se le dé el alta en la planilla.
Entonces, este contrato de trabajo nos ayuda a afianzar esa relación. Y existen muchos tipos de contrato de trabajo. En realidad solo existen dos tipos de contrato de trabajo, que es el contrato a tiempo indeterminado y el contrato a plazo fijo. Cuando hablamos del contrato a tiempo indeterminado, estamos hablando de un contrato que tiene una fecha de inicio, pero no una fecha de fin. Y cuando hablamos de un contrato a plazo fijo, es que se tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Y dentro de los contratos a plazo fijo, ya tenemos diversas modalidades, como por inicio de actividad, por temporada, por ocasionales, accidentales, por obra, por labor, convenios de aprendizaje. Ya tenemos todo ello que en nuestra siguiente sesión vamos a ahondar. Pero vamos a ver ahorita términos generales del contrato de trabajo y el periodo de prueba, el famoso periodo de prueba. Primero, términos generales. ¿Quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? Actualmente, si es que nos vamos a la legislación peruana, que es muy similar a la de muchos países en Latinoamérica, incluso me parece que es la misma, ¿ok? ¿Quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? Todos los ciudadanos de dicho país que sean mayores de edad, ¿ok? Todos los ciudadanos que sean mayores de edad pueden firmar un contrato de trabajo. Una persona que sea menor de edad también puede firmar un contrato siempre y cuando esté legalmente emancipado. La persona que es mayor de 16 años y menor de 18 años también puede firmar un contrato legal siempre y cuando el tutor o sus padres se lo permitan. ¿A través de qué? A través de un permiso notarial. No es simplemente que el papá le diga al hijo, ya, te doy permiso para que trabajes y listo. No. Ellos tienen que llevar una autorización notarial donde las tres, donde el tutor y el menor de edad están completamente de acuerdo con establecer una relación laboral, ¿ok? Y el personal extranjero también pueden firmar un contrato siempre y cuando su legislación sea aplicable. En el caso del Perú, por ejemplo, ¿qué le pedimos a los ciudadanos extranjeros para poder firmar un contrato y subirlos a la planilla o a la nómina? Es que tengan su permiso de trabajo. ¿Ok? Y ahora, el contrato de trabajo puede ser de forma verbal y puede ser escrito. Existe el contrato verbal entre ambas partes, empleador y trabajador. Pero es importante señalar que el contrato verbal carece de validez legal, ¿ok? No tiene ninguna validez legal. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hacer una denuncia de repente a la SUNAFIL me va a pedir el contrato de trabajo. Y si yo les digo, es un contrato verbal, me van a decir, no tiene validez, ¿no? O de repente ya está. Verbalmente mi empleador y yo quedamos y en nuestro contrato verbal acordamos que mi remuneración iba a ser 2,000 soles. Y de pronto mi empleador me empieza a pagar 1,000 soles. ¿Ok? Entonces yo digo, me voy a quejar, ¿no? Voy y me quejo ante las instancias de la SUNAFIL y me van a decir, ¿y su contrato de trabajo? No tenemos un contrato escrito, pero verbalmente habíamos acordado que mi sueldo iba a ser 2,000 soles. Me van a decir, no tiene validez legal. Y ahora, de repente, ahora supongamos que el trabajador agarra y dice, acá está, pero he, este, yo he grabado, no, ya ni siquiera he grabado, en el momento en que mi empleador y yo acordamos mi contrato verbal en el que dijimos contratado, contratado, acepto, acepto, es un pacto, ¿no? Nuestro contrato verbal, yo he grabado ese momento, ¿ok? ¿Tendrá validez o no? ¿Qué opinan ustedes? Si yo tengo la grabación en el momento en el que mi empleador y yo hemos hecho un contrato verbal, ¿tendrá la validez legal o no tendrá? A ver, ¿qué opinan ustedes, colegas? ¿Habrá validez legal o no? Por ahí nos dice Judith que sí. A ver, vamos, colegas, ¿qué creen?
si yo he grabado el preciso momento donde mi empleador y yo hemos hecho un contrato verbal. ¿Ok? Es una prueba, nos dice. Muy bien, vamos a ver. Velasco, muy bien, Rocío, nos dicen, es una prueba, pero no va a tener validez legal. Ok, es una prueba, sí, que puede ayudarme en algo, sí, pero no hay validez legal en mi grabación. ¿Por qué no hay validez legal en mi grabación? Porque lo que le da la validez legal a un documento son las firmas y la huella digital. ¿Ok? Eso es lo que le da la validez legal a un documento. Las firmas y la huella digital. Mientras un documento con un contrato de trabajo no tenga ello, yo puedo tener grabado, puedo tener filmado, me va a ser válido, sí. No, perdón, me va a ser como una prueba, sí, más validez legal no va a tener, porque la propia palabra, ¿ok? La propia palabra no tiene validez legal. Ahorita, por ejemplo, nuestra sesión de ITEC se está grabando y yo les puedo decir, colegas, me comprometo a depositarles en este momento a cada uno 100 soles. Yo les voy a decir, yo, Vania Patricia Mancilla Reaño, con DNI tal, con dirección tal, me comprometo a depositarle 100 soles a cada uno. Pregunta, colega, ¿ustedes me podrán denunciar por no depositarles los 100 soles? No me van a poder denunciar, ¿no? Así vayan y digan, pero acá está, miren, la Miss dijo en la grabación que nos iba a depositar, se identificó, dijo sus datos, lo prometió, ¿no? Te van a decir, de palabra puedo decir muchas cosas, pero si es que yo voy y firmo, pongo mi huella, ¿no? Y les digo, acá está el documento donde yo les voy a pasar, ahí sí ustedes podrían, porque dicen, acá está la evidencia, con la firma, con la huella, si lo tienen notariado, mejor aún. ¿Ok? Entonces, siempre es recomendable tener siempre es recomendable tener el contrato escrito. Siempre es recomendable tener el contrato escrito y con las huellas y con la firma, todo ello, porque el contrato escrito sí tiene validez legal, pero el contrato verbal no lo tiene. Pero si es que vamos a trabajar con un contrato verbal, ¿no? Si es que la política de la empresa, si hoy en día nosotros no podemos muchas veces decirles no a un trabajo, siempre grabar, ¿no? Que sea obviamente con consentimiento de ambos, que no tiene nada de malo, ¿no? Grabar todo ello para tener por lo menos la prueba. Pero validez legal no va a tener, pero sí va a ser una prueba. Y acá vamos a tocar un tema muy importante que es el periodo de prueba. El periodo de prueba, ¿qué es el periodo de prueba? Es un lapso de tiempo en el que el empleador puede establecer hasta un máximo de 3 meses para los trabajadores de cualquier tipo. ¿Ok? El periodo de prueba. Si es que es un trabajador de confianza, puede extenderse hasta los 6 meses. Y si es que es un trabajador directivo, puede extenderse hasta un año. ¿Y qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba, primero que nada, es muy beneficioso para la empresa. ¿Por qué? Porque hasta este momento yo estoy contratando al mejor candidato. ¿Ok? Hasta este momento yo puedo decir, estoy contratando al mejor candidato, pero todavía no voy a poder decir, estoy contratando al trabajador ideal. Si este mejor candidato es el trabajador ideal, recién yo lo voy a poder ver en el ejercicio de sus funciones. ¿Ok? Pero mientras no ejerza sus funciones, no voy a poder ver. ¿Y qué pasa si este candidato entra a trabajar y no produce lo que yo esperaba que produciera, no tiene un buen desempeño, no tiene el conocimiento adecuado o simplemente su carácter, su forma de ser no va acorde con las políticas de mi empresa? ¿Qué hago si ya lo contraté?
¿no? Ahí podríamos estar en problemas. Por eso tenemos el periodo de prueba. El periodo de prueba nos dice que en estos 3 meses yo en cualquier momento puedo retirar al trabajador de la empresa sin razón aparente o sin justificación. ¿Recuerdan cuando vimos, no, las acciones disciplinarias, las extintivas? Vimos que había todo un proceso de despido que tenía que tener evidencias, todo ello, ¿no? En el periodo de prueba no necesito hacer todo ese trámite. Simplemente al trabajador, de repente el trabajador lleva un mes trabajando y veo que no está rindiendo como yo esperaba, como debería ser, simplemente voy y le digo, gracias por tus servicios, le pago lo que le tenga que pagar por sus meses de servicio, todo ello, y el trabajador se retira. Es decir, yo puedo despedirlo en cualquier momento, sin previo aviso. Puedo disponerlo porque para eso es el periodo de prueba. No supongamos un trabajador entra hoy día a trabajar, hoy día martes 3 de octubre, hoy día fue su primer día y mañana le digo al trabajador, discúlpanos, no, tu perfil no encaja con lo que estábamos buscando, muchas gracias por tu tiempo, no vas a trabajar en la empresa. Y lo retiro. No, muchos trabajadores vienen y quieren denunciar eso porque dicen, pero ¿cómo me van a decir que mi perfil no encaja o que mi desempeño no es el adecuado si ni siquiera me han dado tiempo de demostrarlo, ¿no? Ni siquiera me han dado 1, 2 días o una semana para que me desempeñe. ¿Se puede denunciar eso? No se puede denunciar porque esa es política de la empresa y en el periodo de prueba la empresa está amparada para poder retirar al trabajador en cualquier momento. Igual, si fuese un trabajador de confianza, dentro de los 6 meses, en cualquier momento puedo desistir de ese trabajador. Si fuese un trabajador directivo, ¿ok? Dentro de su primer año de trabajo, puedo desistir del trabajador en cualquier momento. El periodo de prueba es obligatorio para la empresa, no es obligatorio. No es obligatorio hacer el periodo de prueba, pero la empresa tiene su derecho y es recomendable que lo haga. El periodo de prueba tiene que ser sí o sí los 3 meses, no. Yo puedo establecer una semana, un mes, 2 meses, hasta un máximo de 3 meses. No puedo poner ya 4 meses a un trabajador si no es de confianza o si no es directivo. ¿No? Es decir, puedo cortarlo, sí, pero el máximo que puedo llegar es a los 3 meses. ¿Tengo que hacer un contrato diferente para el trabajador que para su periodo de prueba? No, no tengo que hacer otra contratación. Puedo contratarlo, de repente lo voy a contratar por todo el año. Puedo contratarlo por todo el año tranquilamente. Puedo contratarlo por todo el año y dentro de ese año establecer en una cláusula del contrato que los 3 primeros meses son a periodo de prueba y no hay ningún problema. Y ahora, el periodo de prueba. Durante los 3 meses de periodo de prueba, ¿el trabajador tiene que estar en la planilla? Sí. El trabajador tiene que estar en la planilla desde el primer día. Desde el primer día, durante el periodo de prueba, el trabajador ya debe estar en la planilla. Ok, y eso es lo que vamos a hablar sobre contratación a manera muy ligerita, muy por encima, porque vamos a ahondar cuando veamos contrato de trabajo en nuestra siguiente sesión. Y ahora vamos a ver un punto muy importante que es la inducción. Ya elaboré mi perfil, recluté a mis candidatos, les hice pasar determinadas pruebas, ganó un candidato, contraté a ese candidato y ahora es mi trabajador. Ahora mi trabajador va a iniciar su trabajo, mejor dicho, va a iniciar su trabajo. Por lo tanto, empezamos a darle su primera capacitación que va a ser la primera, la inducción general. La inducción general puede estar a cargo del asistente de recursos humanos, puede estar a cargo sin ningún problema, porque en la inducción general, o también conocido como el onboarding, vamos a darle al trabajador indicaciones generales, ¿ok? Indicaciones generales como, como
políticas de la empresa, normativas, disposiciones, horarios, ¿ok? Todo ello, ¿no? Incluso acá, ¿recuerdan cuántas capacitaciones eran al año en materia de seguridad y salud en el trabajo? ¿Recuerdan cuántas capacitaciones eran al año en materia de seguridad y salud en el trabajo? Vamos a ver, no, no eran tres. No, no eran tres. Tampoco eran dos, no. Cuatro, muy bien. Cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. En la inducción puedo dar la primera capacitación a mi trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, dentro de la inducción general. Es decir, la inducción general son normativas generales de la organización y la inducción específica ya debe estar a cargo directamente del jefe inmediato, ¿no? Porque la inducción específica ya va a ser sobre sus funciones, sobre su puesto de trabajo, sobre su día a día y recuerden siempre realizar evaluaciones periódicas. Muy bien, Carla, la ley 29783 que nos habla de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, estimados. Y después de la inducción ya tenemos nuestro último pasito que ya es el seguimiento. Como les había mencionado hace un momento, hasta esta parte de la inducción yo tengo contratado al mejor candidato, pero es en el seguimiento donde yo voy a poder ver si efectivamente contraté a la persona ideal y para eso me ampara mi periodo de prueba, ¿no? Que el seguimiento va a ser básicamente la duración que tenga mi periodo de prueba. Aquí en el seguimiento yo voy a poder ver si efectivamente he contratado a la persona ideal para el puesto o no. ¿Qué pasa si el candidato que contraté no es el candidato ideal para el puesto? Si es que llegase a pasar eso, yo tengo dos opciones. Uno, dejar ir al candidato, que al dejar ir al candidato no es simplemente como que chao y listo, ¿no? Cuando yo dejo ir al candidato, tengo que volver a empezar todo mi proceso. ¿Por qué? Porque si yo no he llegado a contratar a la persona ideal, no es culpa del candidato. No es que el candidato me mintió, el candidato dijo esto, él dijo que sabía y no sabía, no es culpa del candidato, es culpa de nosotros, que nosotros nos hemos equivocado al momento de seleccionar a este candidato y ahora tengo que ver en qué parte del proceso me equivoqué. Si el perfil de puesto de repente no está bien elaborado, si los candidatos que he reclutado no hice de repente el adecuado proceso de reclutamiento, mi entrevista no fue buena, mi prueba de conocimientos no fue buena, mis términos de contrato no fue de repente el adecuado, o la inducción que apliqué pues no era la que ellos requerían, no voy a saber en qué momento. Por lo tanto, si yo dejo ir a mi candidato, tendré que volver a empezar todo este proceso. Esa es una opción. Y la segunda opción es que yo invierta en este candidato en su capacitación, que lo capacite hasta que el candidato logre tener el conocimiento o el nivel que yo estoy necesitando. Sea cual sea las opciones, vamos a tener que analizarlas dependiendo de la situación y del candidato, pero sea cual sean las dos opciones que tome, me va a requerir una reinversión. Es por eso que tenemos que ver cuidadosamente todo este proceso y afortunadamente tenemos el periodo de prueba que sea cual sea la decisión que tomemos nos va a amparar para no asumir de repente indemnizaciones o juicios por despidos arbitrarios o algo. Y colegas, es todo el proceso un poquito larguito, es el proceso de reclutamiento y selección. Es un poquito complicada, es un poquito larguita, por eso nos hemos tomado estas dos sesiones para poder culminarlo. Y ahora, colegas, vamos a arrancar. Hasta acá se puede decir que hemos tocado la parte blandita de recursos humanos, ¿ok? La parte más, podríamos decir la parte más suave, pero ahora vamos a ver
vamos a ver la parte que ya es un poquito más dura, que entramos a lo que es legislación laboral. Permítanme un minutito, por favor, mientras abro y comparto nuestro material de apoyo, que ustedes también ya lo tienen, ¿ok? Ya se los han hecho llegar y ustedes ya lo tienen. Esta parte de reclutamiento, perdón, esta parte de legislación laboral es un poquito más complicada, pero antes de arrancar legislación laboral, ¿alguien tiene hasta acá alguna pregunta sobre el proceso de reclutamiento, selección o algo de los temas que hemos tocado antes de poder pasar a la parte de legislación? ¿Algún coleguita por ahí tiene alguna duda? Quizá puedan compartir material del tema 1. Ya, Catherine, eso lo puede consultar al final de la sesión con Miss Elizabeth. Ella tiene el material, ella nos lo puede, ella nos lo tiene, ella nos lo puede compartir. ¿Cuál era la tercera inducción? Ya, muy bien. Paolo, la tercera inducción, no es tercera inducción, una es inducción general, otra es la inducción específica y la evaluación. ¿Ok? La evaluación, que después de dar la inducción o la capacitación a ese trabajador, tenemos que evaluar para ver si verdaderamente está aprendiendo o entendiendo los temas que le estamos dando en la inducción. En un concurso público de un 728 y un 276, es lo mismo, ya está. El concurso público, por ejemplo, la 728 es un tipo de contratación privada, pero hay entidades públicas que también tienen, dentro de una entidad pública, tienen una contratación privada. Por ejemplo, las municipalidades, ¿no? Las municipalidades en general, su personal administrativo tienen la contratación pública que puede ser los CAS o si es que ya están nombrados la 276, ¿ok? Pero, por ejemplo, en la municipalidad, el personal de serenazgo, por ejemplo, de limpieza pública, de jardines, todos ellos tienen un contrato privado de la 728. ¿No? Entonces, ahí vamos a aplicar un poquito y vamos a explicar. Esos trabajadores que van a entrar por concurso público por la 728, el proceso es muy similar. E incluso cuando hablamos de entidades públicas, el proceso es mucho más riguroso en sus pasos, ¿no? Desde la elaboración del perfil, las entrevistas estructuradas, todo ello porque son fiscalizados. En cambio, en los procesos de la empresa privada tiene la libertad de poder omitir algún paso o poder obviar algunos pasos porque es su libertad. En cambio, en el sector público los pasos son mucho más rigurosos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los 276, casi no hay concursos públicos para las 276 porque actualmente para llegar al nombramiento en el sector público, uno tiene que ir lográndolo gracias a la ley Servir, uno tiene que ir logrando ese nombramiento por meritocracia. Es decir, estando ya como contratado en el sector público, para llegar a la 276 al nombramiento, tienes que ir haciendo meritocracia para poder llegar a ellos, ¿no? Pero el concurso público más que todo se da también para la contratación CAS. Para la contratación CAS se da ese concurso público. ¿A quién les va dirigido normalmente el concurso público 728? A todo el sector privado. Normalmente, la contratación 728 es para el sector privado. ¿Y a quién les va dirigido el concurso público 728? Por lo general, tengo un poquito más de dominio en lo que son municipalidades y gobiernos regionales, a los trabajadores que son de serenazgo, de vigilancia, los trabajadores de limpieza pública, de parques y jardines, a los trabajadores que ya es por contratación de externalización, que ya son de repente por ahí los trabajadores de construcción civil. Para ellos va un poquito más ese tipo de nombramiento. Para trabajadores administrativos en la gestión pública no aplica la contratación 728. ¿Por qué primero, antes de pedir CV, primero dan varios exámenes? Depende en realidad, Marcos, de cuál sea la política de la entidad pública, porque antes de dar los exámenes, lo que piden es que presentes tu hoja de vida
junto con diversos anexos que tienen los concursos públicos que tienes que llenar, ¿no? Incluso a veces ya ni siquiera te piden tu hoja de vida, sino que te dan todos los anexos para que tú completes, donde te piden toda la información que básicamente iría en tu hoja de vida. Primero debes presentar eso y después de pasar el descarte de esos anexos, ya pasas a las pruebas. Ok, no, todavía no estamos cambiando de PTT, Xiomara, estamos respondiendo algunas preguntitas por acá, ¿no? Asistente administrativo, por eso me parece raro que están con la 728, ¿no? Ah, bueno, eso ya habríamos que entrar a ver un poquito al ministerio, porque también en el sector público hay bastantes irregularidades a veces con lo que son las contrataciones, ¿no? A mí también me parece un poco raro, ¿no? Que asistente administrativo y asistente fiscal estén bajo la 728. No es normal, no es común ver esos puestos administrativos con contratación 728. Tendríamos por ahí que entrar a revisar, ¿no? Pero salud y Ministerio Público primero llenan las fichas en el sistema, luego dan examen y luego se ve. Claro, es que Marco, como le digo, cuando se llenan todas las fichas del sistema, estamos completando la misma información que hay en un CV. Si revisamos la ficha, nos piden los mismos datos, antecedentes, lugar de estudios, la experiencia laboral, contactos de referencia, es lo mismo que habría en un CV. Entonces ellos ya tienen toda esa experiencia, ellos ya tienen ya toda esa experiencia, ¿no? Y por lo general, ¿a quiénes son los que les van a pedir los CVs? Los que están avanzando en las etapas, porque recordemos que el CV del trabajador es parte del inicio de su legajo de personal. Entonces, al momento de armar su legajo de personal, sí tenemos que contar con el CV del trabajador. ¿Ok? Claro, el CV es para verificar y una vez y recuerden, el CV se va a pedir cuando estamos avanzando en el proceso, porque en mi legajo de personal sí tiene que ir como primer documento mi CV, más las fichas de contratación no van en el legajo, lo que va es el CV. Y muy bien, colegas, ahora vamos a arrancar con lo que es legislación laboral. ¿Ok? Con lo que es legislación laboral. Y primero, nuestro temario, vamos a ver conceptos, características, los regímenes, el régimen laboral en el Perú, los derechos y los deberes de los trabajadores. Y empezamos por el concepto y nos preguntamos, ¿qué es legislación laboral? ¿Ok? Muy fácil, pero se nos viene a la mente, ¿no? Legislación, leyes, laboral, trabajo. Entonces son las leyes que regulan el trabajo. Eso es simple, eso es todo. Legislación laboral, como lo dice, lo entendemos por el conjunto de leyes y normas reguladoras de las relaciones de trabajo. Esta legislación laboral en el Perú regula las relaciones básicamente entre el empleador y el trabajador. Ahora, tenemos que tener también algo claro, ¿ok? Que la legislación laboral la tenemos que dominar todos, no solamente el asistente de recursos humanos o el asistente jurídico o el abogado, no. Tenemos de dominarlas todos, porque todos estamos dentro de ella, todos estamos regidos por una legislación laboral. Y si yo no domino lo que me está rigiendo, no conozco lo que me está rigiendo, ahí sí estamos en problemas. Así que la legislación laboral es para todos, todos deberíamos de conocer ellos. Y dentro de lo que es derecho laboral, porque la legislación laboral contiene diferentes tipos de normativas que hablan no solamente de los derechos, sino también los deberes de los trabajadores, y también habla de los derechos y deberes de la parte empleadora. ¿Ok? Y dentro del derecho laboral existe tanto el derecho individual como el derecho colectivo. ¿Ok? Y cuando hablamos del derecho individual, nos estamos refiriendo a la parte en el que hablamos netamente del trabajador, ¿no? Como sus beneficios, sus derechos, sus obligaciones, todo lo referente al trabajador de manera individual, es decir, como individuo. Y cuando hablamos del derecho colectivo, estamos hablando de los trabajadores en el nivel de grupo, cuando agrupamos los trabajadores para ver los derechos de ellos. Este grupo de trabajadores que se agrupan para la evaluación y defensa de sus derechos tienen un nombre y se les llama el sindicato
de trabajadores. ¿Ok? Vamos a verlo, el famoso sindicato. ¿Y qué es un sindicato? El sindicato es una organización. Ya recuerdan que en nuestra primera sesión vimos, ¿no?, la diferencia entre empresa y organización, y que organización es el conjunto, el grupo de personas que se unen por objetivos en común, ¿no? Entonces, el sindicato es eso, es un grupo de personas que se unen, ¿ok?, para la defensa de sus intereses comunes. Nosotros nos vamos a abocar ahorita al sindicato de empresa, que es el que nos importa, el sindicato de trabajo, pero hay diferentes tipos de sindicato. Tenemos, por ejemplo, el sindicato de gremios, ¿no? Donde todas las personas que tienen una misma profesión, independientemente de dónde estén desarrollando actividades, pueden unirse y formar sindicatos. De repente, todos los abogados, ya sea los que trabajan en el sector público, en el sector privado, abogados que trabajan de manera independiente, abogados que actualmente no están laborando independientemente, todos los abogados deciden juntarse y formar un sindicato. Pueden hacerlo, ese sería un sindicato de gremio o de profesión. También tenemos los sindicatos por actividades, ¿no? Imaginémonos de repente todos los cajeros de Totus, de Vivanda, de Plaza Vea, de Wong, de Metro, se juntan independientemente que trabajen en diferentes empresas. Se juntan todos los cajeros y estos cajeros van a formar un sindicato. ¿Ok? ¿Cuál sería la diferencia entre este sindicato y el sindicato de abogados? ¿No? Que los abogados se están juntando por la profesión. En cambio, los cajeros se están juntando a hacer su sindicato porque ejercen la misma actividad. Pueden haber cajeros que sean administradores, cajeros que tengan secundaria completa, cajeros que tengan estudios técnicos, diferentes profesiones, pero al final todos ejercen la misma actividad. ¿No? Existen diferentes tipos de contrato de sindicatos, y dentro de ellos está el sindicato al que nosotros vamos a prestar atención, que es el sindicato de empresa, el sindicato que se forma dentro de una empresa. ¿Y cuál es la función de este sindicato? Su principal función es velar por los intereses de los trabajadores y hacer respetar sus derechos. Esas son las funciones de los sindicatos, ¿ok? O debería ser las funciones, porque actualmente si hay algo que los sindicatos han perdido mucho, es la finalidad para la cual son creados, ¿no? Y estos trabajadores, este sindicato representa a sus trabajadores dentro del ámbito laboral en conflictos, controversias, reclamaciones que puedan surgir. El sindicato de trabajo puede representar a sus trabajadores tanto dentro de la empresa ante la parte empleadora como externamente ante cualquier entidad que esté vulnerando los derechos de sus asociados o sus afiliados. Es decir, el sindicato no se limita únicamente a representar a sus trabajadores ante el empleador, sino que lo pueden hacer ante cualquier entidad pública o privada externa de la organización que esté vulnerando los derechos de sus trabajadores. ¿Y cuáles son los requisitos para constituir un sindicato? Primer requisito para constituir un sindicato, y es que el sindicato tiene que tener mínimo 20 trabajadores afiliados. ¿Qué quiere decir? Que si mi empresa tiene menos de 20 trabajadores, no voy a poder formar un sindicato dentro de ella. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que tener mínimo 20 trabajadores, y los 20 trabajadores tienen que estar dispuestos a afiliarse a este sindicato. ¿Qué más? Para formar un sindicato, lo primero que tenemos que hacer es convocar a una asamblea general con todos los trabajadores, es decir, una reunión, ¿no? Con todos los trabajadores, y en esta reunión elaborar y aprobar un estatuto.
¿Qué es un estatuto? Es un documento legal que contenga las normas y leyes de los trabajadores, perdón, del sindicato, ¿no? Entre normas como derechos de afiliación, respetar el sindicato, todo ello, ¿no? Normas, regulaciones, todo ello que sean aplicables para el sindicato. Después tienen que escoger una junta directiva. Esta junta directiva tiene que estar, puede tener hasta 9 o hasta 12 integrantes la junta directiva, dependiendo del tamaño del sindicato, pero mínimamente tiene que tener un presidente, un tesorero, un secretario y un vocal. Ya si es que el sindicato es más grande, ya podemos aplicar a un vicepresidente, secretario 1, secretario 2, vocal 1, vocal 2, ¿no? Ya si es que el sindicato es más grande. Listo. Una vez que yo tengo mi estatuto, ¿ok? Tengo la aprobación de mi Asamblea General del Estatuto y tengo conformada mi junta directiva, ahora tengo que inscribir a mi sindicato. ¿Dónde inscribo a mi sindicato? A mi sindicato lo voy a inscribir en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Voy a ir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y ahí voy a inscribir a mis candidatos, a mi sindicato. ¿Qué es lo que tengo que presentar en el Ministerio de Trabajo para poder inscribir a mi sindicato? Lo que tengo que presentar es primero una copia de aprobación de la asamblea o el acta de aprobación de la asamblea, ¿no? El acta es un documento que se realiza cuando todos están de acuerdo y el acta firman todos, ¿ok? Una copia ahí de la aprobación del acta de mi asamblea, en el que se figuren todos ellos, mi estatuto aprobado, la nómina, es decir, la lista de mis trabajadores que van a hacer la junta directiva y también la nómina de todos los trabajadores afiliados. Esos son los pasos que tengo que presentar, ¿no? La nómina también de mis trabajadores afiliados y todo eso presento al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo me emite una constancia del registro de organizaciones sindicales. En el Ministerio de Trabajo me emite eso y con eso ya conformé mi sindicato de trabajo dentro de la empresa. Es necesario comunicar al empleador que estamos formando un sindicato en la empresa. Legalmente no. No estamos como que en la obligación no estamos como quien dice en la obligación de decirle al empleador, pero sí, éticamente es correcto informar al empleador porque aunque él no sea parte del sindicato, va a haber una relación muy estrecha con él. Por lo tanto, éticamente es correcto informar al empleador. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Perdón, Ay, no, acá la pregunta está mal, colegas, ¿ya? Acá lo que debería decir es, ¿qué pasa si mi empresa no tiene 20 trabajadores? ¿Qué pasa si es que mi empresa no cuenta con 20 trabajadores? ¿Nos quedamos sin representación? ¿Ok? No. ¿Por qué? Porque sí es cierto, no vamos a poder formar un sindicato, pero vamos a poder elegir 2 delegados de trabajo. Estos 2 delegados van a tener la misma prerrogativa de defensa ante el empleador y ante el Ministerio de Trabajo. Solo ante esas 2 entidades, los delegados van a tener la misma prerrogativa. Ahora, afiliación de los trabajadores. ¿Los trabajadores de una empresa están obligados a sindicalizarse? No. La sindicalización es totalmente voluntaria y eso se conoce como libertad sindical. ¿Ok? Yo soy totalmente libre de decidir sindicalizarme o no. Tengo esa libertad. ¿Ok? Para poder sindicalizarme, uno, tengo que ser trabajador de la empresa, es decir,
tengo que estar en la planilla de la empresa. ¿Ok? Si es que yo estoy trabajando en una empresa por recibo por honorarios, no me puedo sindicalizar. Tengo que ser trabajador de la empresa para poder sindicalizarme. No tengo que formar parte del personal de dirección o cargo de confianza del empleador. Recuerden, el sindicato va a negociar, va a tratar directamente con la parte empleadora y los trabajadores de confianza y los trabajadores directivos se consideran como parte de o se consideran trabajadores de la parte del empleador. Por lo tanto, no pueden ser juez y parte, ¿no? Salvo que el sindicato lo permita. Si el sindicato no se hace problemas, normal pueden sindicalizarse y no estar afiliado a otro sindicato, porque una empresa puede tener más de un sindicato, puede tener el sindicato A o el sindicato B. Yo, o pertenezco al sindicato A o pertenezco al sindicato B o no pertenezco a ningún sindicato, pero no puedo pertenecer al sindicato A y al sindicato B al mismo tiempo. Ahora, también existe lo que son la cuota sindical. El sindicato a sus afiliados puede pedir un monto de dinero mensual para como aporte sindical o como cuota sindical. ¿Cuánto es el monto? Lo que el sindicato establezca en su estatuto. Por lo general no es mucho. A veces hay sindicatos que te cobran desde 5 soles, como 20, 15, 25, 50 soles. Hay sindicatos que a veces te ponen no un monto fijo, sino el 3% de tu remuneración mensual, el 5% de tu remuneración mensual. ¿No? Entonces el sindicato puede pedir esta colaboración económica, o mejor dicho, esta cuota sindical. ¿Para qué usa el sindicato ese dinero? Recuerden, el sindicato, aunque es un sindicato de trabajo dentro de la empresa no tiene ninguna relación económica con el sindicato. El empleador no tiene que destinar un presupuesto mensual al sindicato. El sindicato se subvenciona por sí solo y para ello requiere la cuota sindical de sus trabajadores. ¿Ok? Requiere esa cuota sindical. Y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, un pequeño caso práctico, ¿ok? Mejor, antes de ver el caso práctico, vamos a explicar un poquito lo que es la negociación colectiva, ya que hoy día solamente vamos a poder avanzar hasta esta parte del sindicato, ¿ok? Y para no dejarlos del otro tema a medias, porque después del sindicato sigue lo que son los regímenes laborales y no quiero dejar a medias el tema de los regímenes laborales. Prefiero tratarlo desde un inicio a fin en la siguiente sesión. Y como tenemos algunos minutitos, vamos a tocar el tema del proceso de la negociación colectiva. Y para eso les voy a pedir que presten atención a mi voz, porque este es algo adicional que estamos dando el día de hoy, por lo tanto no está en el material. Y vamos a explicar. Primero, una vez que ya mi sindicato está formado, mi sindicato, el sindicato tiene dos opciones, ¿ok? El sindicato puede elaborar un pliego de reclamos o un pliego de peticiones. El pliego de reclamos va a elaborarlo cuando el sindicato sienta que sus derechos no están siendo respetados, ¿no? De repente, no les están dando los EPPs, los equipos de protección personal. Entonces, el sindicato puede hacer ese pliego reclamando que no se le está dando los EPPs adecuados, ¿no? O también puede hacer un pliego de peticiones cuando el sindicato quiere algún beneficio o necesita algún beneficio adicional de la empresa. Entonces, los representantes del sindicato se ponen manos a la obra para elaborar estos pliegos de reclamo o de peticiones. Estos pliegos, el sindicato los hace llegar al empleador y el empleador los analiza. Y una vez que el empleador los analiza, inicia la famosa negociación colectiva, ¿ok? En la que su misma palabra lo dice. Ambas partes, tanto la parte trabajadora representada por el sindicato y la parte empleadora, ¿no? Que también va a estar apoyada por el personal de dirección y de confianza,
se ponen a negociar los términos de estos pliegos, ¿no? En el proceso de negociación ya van a entrar a tallar diferentes puntos de vista, diferentes posiciones, todo ello, ¿no? Si es que el proceso de negociación llega a buen término, es decir, llegan a negociar bien, ya pasamos de frente a lo que es el convenio colectivo. Pero si el proceso de negociación no va bien, no se llega a un acuerdo, ¿ok? O no pueden llegar al acuerdo, ahí es donde se puede solicitar el arbitraje, ¿ok? El arbitraje es cuando una tercera persona o entidad entra a tallar como quien dice, ¿no? Como árbitro de fútbol, ¿no? Entonces, el arbitraje es cuando una persona puede ser, cuando es interna de la organización el arbitraje, por lo general ahí entra a tallar recursos humanos, porque recursos humanos, aunque es un trabajador, se considera parte de la parte empleadora del trabajador, de la empresa. Entonces, cuando es interna, por lo general, ahí recursos humanos entra a tallar como en funciones de arbitraje, ¿no? Pero, y cuando es externa, se pueden acudir a diversas instancias, como por ejemplo, juzgados de paz, conciliadores, incluso el Ministerio de Trabajo ofrece estas opciones de arbitraje. ¿Ok? El Ministerio de Trabajo también ofrece estas opciones de arbitraje para las empresas y sus sindicatos. El arbitraje lo que va a buscar va a ser dar alternativas de solución en los puntos en los que estén teniendo conflictos para poder llegar a un acuerdo. El arbitraje va a entrar muy claro detallando específicamente las normas y para que se hagan cumplir normas y leyes vigentes que se puedan tener, ¿no? El arbitraje no es que va a entrar como una parte conciliadora, pero va a buscar la conciliación siempre y cuando ésta esté dentro de la normativa legal, dentro de las normas de trabajo. Una vez que el arbitraje termina su función, o sea, termina de dar las alternativas de solución, si tanto la parte empleadora como la parte trabajadora están de acuerdo con las alternativas de solución del arbitraje, se firma el laudo sindical, que este laudo sindical es como una aceptación tanto del sindicato como de la empresa de respetar las alternativas de solución que dio el arbitraje, y ahí ya pasamos a al convenio colectivo, ¿no? En el caso que se solicite el arbitraje, primero tiene que haber el laudo arbitral y después ya podemos tener el convenio colectivo. La cosa es que la negociación con o sin arbitraje siempre tiene que llegar al convenio colectivo. Ahora, este convenio colectivo puede ser formal e informal. Cuando hablamos de formal, ¿qué quiere decir? Que le tenemos que dar validez legal, que tenemos que presentar el convenio ante el Ministerio de Trabajo, firmado notarialmente, todo ello para que tenga su validez legal. Pero también puede ser informal. Puede ser informal, cuando sí queda simplemente con la negociación entre un acuerdo de palabra, ¿no? Un acuerdo de palabra es echar las manos y que se cumpla. El convenio la duración de vigencia del convenio colectivo es de 2 años. 2 años en los que se llega al convenio colectivo, y este convenio se tiene que dar sí o sí cumplimiento, tanto por la parte trabajadora como por la parte empleadora. Y eso, colegas, básicamente es el proceso del sindicato de trabajo para la negociación. Nuevamente, ¿cómo arranca? Arranca primero con el pliego de peticiones, después con la negociación. Si es que la negociación no llega a buen término, con el arbitraje. Si es que y sea o no sea con arbitraje, sigue el convenio colectivo, y recuerden que el convenio colectivo dura 2 años. Y ese es todo el proceso
para la negociación colectiva. Toda la negociación siempre tiene que terminar en la convención o el convenio colectivo. Y ahora sí, vamos a irnos a este pequeño, más que caso práctico, este pequeño ejemplo, ¿no? Sobre cuál es el actuar correcto de un sindicato de trabajo. Muchos recordarán al ver esta imagen, muchos recordarán este accidente que se dio entre el avión y el carrito de bomberos que colisionaron, ¿no? Y dejó lamentablemente 3 muertes de 3 bomberos. Penosamente ellos fallecieron, pero dentro de todo este accidente hubo algo de sindicato de trabajo que es muy rescatable, ¿no? Y es que una vez que se dio todo este accidente, la de Pincri de Callao, en la provincia constitucional donde queda el aeropuerto que surgió este evento, retuvo, o mejor dicho, se llevó detenidos a los 2 pilotos de la aerolínea LATAM, más específicamente del avión de LATAM. Los 2 pilotos que estuvieron manejando ese avión se los llevaron detenidos, ¿no? Entonces, ahí fue donde los primeros en alzar la voz ante este hecho que no era correcto, porque vamos a explicar ahorita por qué no era correcto. Pero los primeros en alzar la voz no fue directamente la empresa LATAM ni las empresas administradoras del aeropuerto. Los primeros en alzar la voz de protesta fue el Sindicato de Pilotos de LATAM del Perú, que dicho sea de paso, actualmente uno de los sindicatos más grandes que tenemos en el Perú es el Sindicato de Trabajadores de LATAM. ¿Ok? Ellos fueron los primeros que alzaron la voz. ¿Por qué? Porque dijeron que primero este arresto que ellos estaban haciendo con los pilotos era un arresto prematuro, ya que aún no habían investigaciones de lo que había sucedido. Y segundo, porque también estaban dando a entender a la opinión pública de que estos pilotos habían tenido un grado de responsabilidad en el accidente cuando nuevamente aún no habían investigaciones. También porque se les estaba negando el derecho de pasar un examen médico, de pasar una asesoría legal antes de tomar sus declaraciones en calidad de detenidos. Por lo que el sindicato de pilotos de LATAM estaba exigiendo la inmediata liberación de los pilotos, ¿no? Y aún para ejercer más presión aún, el sindicato de pilotos elevó un comunicado a la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas. Es decir, podríamos decir que esta Federación Internacional de Pilotos es como el sindicato de sindicatos a nivel internacional, ¿no? En el que ellos a través de un comunicado les dieron totalmente o respaldaron su queja totalmente, por lo cual se ordenó la liberación inmediata de estos 2 pilotos, que la directiva del sindicato de pilotos estuvo todo el tiempo fuera de la de Pincri, esperando que salieran sus compañeros y hasta asegurar que ellos estuvieran en sus casas a salvos con su familia, como debía ser después de este evento trágico, mientras las investigaciones daban a lugar. Y es que esta es la finalidad de un sindicato, defender ante cualquier entidad a sus trabajadores. Lamentablemente, como creo que les dije desde un inicio, todo lo que hablemos aquí nos vamos a basar en lo correcto, en la norma, como debería ser, pero muchas veces la realidad en la que vivimos va a diferir mucho, porque lo que hay algo que abunda en Latinoamérica en general es la informalidad, y los sindicatos actualmente han tomado una posición política que no es lo correcto, ni es una de sus, podríamos decir, una de sus misiones, ni es para lo que han sido creados. El sindicato nada tiene que ver con política, pero lamentablemente, sobre todo del sector público, han optado mucho a irse por ese lado, ¿no? Por la política, y pierden el verdadero camino, el verdadero fin por el que estos han sido creados. ¿Ok? Pero eso, colegas, todo lo que vamos a hablar sobre los sindicatos de trabajo, y es todo lo que vamos a trabajar por el
el día de hoy, ya que nuestro siguiente tema va a... me olvidaba de algo, ya que todavía tenemos unos minutitos, me olvidaba de algo de los sindicatos. Recuerden que los sindicatos únicamente van a velar por los derechos y protección de los trabajadores sindicalizados. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si el sindicato logra algún beneficio, este beneficio va a ser para sus trabajadores sindicalizados, no para toda la empresa. A veces pasa de repente que un trabajador lo están despidiendo de forma arbitraria y este trabajador no es sindicalizado y dice, ¿no? El sindicato me puede ayudar aunque no sea sindicalizado. El sindicato puede ayudarte si es que ellos lo deciden, pero si deciden no hacerlo, no lo hacen y no hay nada que los pueda forzar, porque para eso tiene trabajadores sindicalizados, para procurar su defensa de sus afiliados, ¿no? No externamente. Algunos sindicatos simplemente van y les dicen, lo siento, pero no estás sindicalizado, no puedo hacer nada contigo. Como también hay algunos sindicatos que dicen, no estás sindicalizado, pero te vamos a apoyar para que esta situación más adelante no se repita con alguno de nuestros trabajadores. Pero recuerden eso, el sindicato únicamente va a velar por los beneficios y defensa de sus afiliados. Y esta cuota sindical que se les va a descontar a sus afiliados es mes a mes. Y Recursos Humanos también se encarga de hacer ese descuento de planilla. En su boleta sale como concepto descuento de sindicato de trabajo, ¿no? Recursos Humanos agarra, descuenta de la planilla a los trabajadores y ese monto lo deriva directamente a la cuenta que esté manejando el sindicato. Y muy bien, estimados, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. En nuestra siguiente sesión ya vamos a ver lo que son los regímenes laborales, el régimen general, los beneficios para los trabajadores, algunos regímenes específicos como las micro y las pequeñas empresas, construcción civil, el régimen minero, los derechos y deberes de trabajadores y también ya vamos a arrancar con lo que es cálculo de beneficios sociales, horas extras, días de descanso, feriados, gratificaciones, ETS y todo ello que vamos a trabajarlo en nuestras siguientes dos últimas sesiones. Entonces, estimados, conmigo es todo por el día de hoy.